Bueno, ante todo, buenas noches, profesor. Mi nombre es Anaí Maribella León. Yo le voy a hablar sobre el tema de lo que es la macroeconomía. Bueno, como podemos ver, ahí tenemos el índice. Bueno, un resumen. El presente informe tiene por título la macroeconomía. Se empieza definiendo la macroeconomía como una rama de la teoría económica que estudia el comportamiento de la economía como un todo con un breve concepto de algunos aspectos importantes, como quien creó la macroeconomía. En este informe estudiaremos temas como el keynesianismo, define la política económica como la mejor herramienta para salir de la crisis. La inflación entre la segunda variable importante en la macroeconomía se define como el aumento sostenido de los precios. La pobreza es un fenómeno multifacético, una falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia. La pobreza en el Perú, el 15 de octubre del 2010, UNICEF y el Banco Mundial advirtieron que la pobreza y la pobreza externa estaban aumentando significativamente, afectando a familias improductivas y no regulares. ¿Verdad? Bueno, un poco de la introducción es, en general, la macroeconomía estudia el comportamiento del sistema económico en un conjunto. Concretamente, la macroeconomía estudia el comportamiento de las variables agregadas, macromagnitudes o agregados macroeconómicos. Cómo se miden las relaciones que existen entre ellas, ¿no? Y su evolución temporal. Ejemplos. Macromagnitudes son de la producción y agresividad de la economía. El nivel general de precios, la tasa de paro, el consumo agregado, la inversión agregada, y etcétera. En este informe vamos a ofrecer una visión general de los grandes temas de la macroeconomía, así como que John Maynard Keynes, a quienes se les considera el fundador de la macroeconomía, una de las ramas de la teoría de la economía modernamente dedicada a explorar las relaciones entre los grandes agregados de la renta nacional. Asimismo, se presenta y define los problemas como la inflación se implica, por ende, una pérdida en el poder de la compra del dinero. Es decir, las personas podrían comprar menos con sus ingresos, así como también el problema de la pobreza afecta más aún a las familias con niños o niñas, que este problema golpea a todos los países, incluyendo a Perú. Parte uno. John Michael Keynes. Se considera que Keynes fue el fundador de la macroeconomía, una de las ramas de la teoría económica moderna, dedicada a explorar las relaciones entre los grandes agregados de la renta nacional. La macroeconomía nace en el año 1936, cuando Keynes publicó Teoría General del Empleo, Interés y Dinero. Keynes estudió problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Los argumentos construyeron la base de la macroeconomía. Sin embargo, diferenció por completo la economía. Se podía encontrar en un equilibrio, pero con un alto nivel de desempleo. En el fondo, Keynes proponía que el Estado complementaria el mecanismo del mercado del sector privado, que no conseguía resolver por sí mismo el problema de la ocupación. El planeamiento general que dice Keynes es de la materia económica, es que se debía ampliar el gasto público en los periodos de recesión, haciendo que el Estado incurriera en un difícil para así generar más demanda adicional para estimular la inversión y disminuyera el desempleo. Keynes confiaba que en el gobierno podía moderar y hasta eliminar los signos económicos, interviniendo así en la economía. Las ideas de Keynes son opuestas a las
economistas neoclásicas. En su obra se conocen conceptos que hoy en día son comunes en libros de macroeconomía. Para él, la producción está reducida. La demanda crea su propia oferta. Por lo tanto, las políticas fiscal y monetaria pueden estimular la demanda y de este modo aumentar la producción y mejorar la utilización de los recursos. La contribución de Keynes fue tan importante para el desarrollo de macroeconomía que se habla de una revolución keynesiana. Es una de las teorías económicas más conocidas. Su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera de salir de una crisis. Keynesianismo define la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. El desempleo es uno de los principales problemas de la crisis. Keynes argumentó que el paro no existe debido a una ausencia de recursos, sino por la escasez de demanda, que ocasiona que no se consume lo suficiente para producir una cantidad de bienes, que de trabajo de todos, viéndolo de esta manera, el problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos, como podemos ver. Macroeconomía. La economía como ciencia social se puede dividir en dos campos, de microeconomía y la macroeconomía. Es una rama de la teoría económica que estudia el comportamiento de la economía como un todo. Por esta razón, su nacimiento coincide en el que la propia ciencia económica, pero además la macroeconomía incorpora una parte de su objeto de estudio, el análisis de los efectos de las políticas gubernamentales en las variables producción, nivel de empleo, inflación, déficit comercial y etcétera. La macroeconomía basa su investigación en datos procedentes de la observación y la estadística. La medida y los estudios de los mismos muestran el éxito o fracaso de una economía. Los esenciales datos que se utilizan en la macroeconomía son los macromagnitudes, el índice de precio de consumo, tasa de desempleo, ¿verdad? También tasa de interés, como que la tasa de interés representa un porcentaje del préstamo o crédito que solicitas asociada a un plazo de pago que por lo general consta de un año, ¿no? Bueno, la inflación. La segunda variable importante que estudia la macroeconomía es la inflación o la tasa de crecimiento de los precios. La reconstrucción y recuperación de la posterguerra de los Estados Unidos estuvo caracterizada en general por una disminución de tasa de desempleo y una significativa estabilidad de los precios. Este fue el periodo en el que se desarrollaron y difundieron externamente los modelos de la macroeconómico con precios fijos, pero desde fines de la década de 1950, cuando los episodios inflacionarios se hacen recurrentes, aunque moderadamente, la incorporación de la inflación en los modelos replantea el debate y el papel de los políticos macroeconómicas. La inflación se define como el aumento de sostenido y continúa el nivel de general el precio de los bienes y servicios, los que equivale a la desvalorización de la moneda trayendo así consecuencias negativas de la actividad económica y bienestar de la población. La inflación implica que del poder de compra del dinero, es decir, las personas podrían comprar menos en sus ingresos, ya que en un periodo de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios. Hoy en día, la economía mundial se afecta cada por la mayor mal de los últimos tiempos. La inflación. Los problemas asociados con la inflación son tremendos. Todos los medios tradicionalmente empleados para combatirla, así como las disposiciones fiscales, monetarias, hasta el control de los salarios y precios han perdido efectividad cada vez
menos países se salvan de la inflación, la cual no es un fenómeno derivado de una causa suficiente, sino un proceso que surge en una compleja cadena de circunstancias. Según el Friedman, la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido que es y solo puede ser producido por un aumento más rápido en la cantidad de dinero que la producción. Bueno, un poquito de lo que es la inflación por demanda. Es un aumento de la demanda agregada, por ejemplo, un aumento del gasto público genera una presión al alzar sobre los precios, provocando así la inflación, ¿verdad? Así este crecimiento de la demanda por bienes o servicios, mayor que la disponibilidad de bienes y servicios, obliga a que el crecimiento de sus precios siempre estos estén en libertad de subir. También se ven afectados los precios de los insumos, los cuales también son presionados del alza. Este tipo de inflación se dice que puede ser más probable en una economía más cercana del pleno empleo, ya que esta le es más difícil incrementar su producción. Ahora, tipos de inflación. Si podemos ver aquí, vemos un gráfico en lo cual te dice lo que es la inflación moderada. Es un fenómeno económico en que los niveles de inflación sufren alzas, pero esta no, es decir, gran magnitud, generando así con los precios incremento de forma paulatina y establece, la inflación moderada puede distinguirse de otros tipos de inflación, teniendo en cuenta el porcentaje de variaciones de este presente, que va de 0% a 10% anual en casos más severos o sociales, el 2% mensual, ¿verdad? Inflación galopante. La inflación galopante es un fenómeno en el cual que los niveles de inflación llegan a un grado de intensidad muy altos, generando un aumento excesivo de los precios y llegando a aumento de 2 a 3 dígitos anuales, como 15%, 20%, 25% anual, ¿verdad? Consecuencias. Disminuye la capacidad ahorrativa de la población en general, ya que de teoría significativamente el poder adquisitivo de la división local. Perjudica significativamente el normal funcionamiento del sistema económico del territorio. La hiperinflación. Hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control en el que los precios aumentan rápidamente. Asimismo, tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en sus patrimonios monetarios. Esta se hace visible como hay un aumento imparable de suministro del dinero o una degradación drástica de la moneda. Y sus consecuencias pueden ser depresiones económicas, trastornos sociales o políticos. La pobreza. La pobreza es un fenómeno multidimensional. Es fatal de recursos para satisfacer las necesidades básicas. Parte de la supervisión también se le suele considerar la pobreza cuando las situaciones que faltan de medios económicos impide acceder a tales recursos. De esta manera, la pobreza puede afectar a una persona y un grupo de personas o a todo un país. En los estudios y estadísticas sociales se distingue entre la pobreza y la pobreza externa, también llamada indignación o miseria, ¿no? Definiéndose a la pobreza externa como aquella situación en que una persona no puede acceder a la canasta básica de alimentos, los cuales les permiten consumir una cantidad básica de calorías por día. Y pobreza como aquella situación en que una persona puede acceder a la canasta básica de bienes y servicios, más amplia que incluye, además de los alimentos rubros, como la salud, la educación, la vivienda o la vestimenta, ¿verdad? La pobreza y el hambre. Se estima que cada uno de 9 personas no tiene suficientemente alimentos, lo que representa
a 805 millones de personas y un elevado número son de mujeres y niños. Las naciones de los continentes han asumido compromisos para la reducción drástica de la pobreza. La pobreza en el Perú. Se estima que los niños y niñas y adolescentes serían los más perjudicados y afectados, pues la pobreza en el Perú se incrementaría de un 47,3% en el 2019 a 62,3% en el 2020. Pero los que viven en un hogar urbanos también tendrían una afectación considerable, un aumento de 10 puntos de porcentaje en la pobreza monetaria en Lima. Al 15 de octubre de 2010, UNICEF y el Banco Mundial alertaron que la pobreza y la pobreza externa incrementaron de una manera más profundidad que afecta a los familiares que tienen un empleo de baja productividad o, o informarles, ¿no? Las bibliografías, bueno, aquí acaba mi exposición. Espero que tenga una linda noche y muchas gracias, profesor. Fue un gusto. Gracias. Me- Hasta luego.